nos salimos todos los colaboradores, el 90%, a fundar otro periódico que existe todavía, que se llama La Jornada. Y yo escribí sobre temas culturales, arquitectónicos incluidos, urbanos, ecológicos, partiendo siempre de una convicción de que todos los problemas, sean urbanos, sean ambientales, sean culturales, sean económicos, tienen un origen político y que el inicio de su solución tiene que ser político también. De tal manera que mi columna tratara el tema que tratara, era casi siempre de índole política, lo cual hizo que durante años, más bien durante mi vida entera, se me hayan escapado una enorme cantidad de obras porque todo el mundo me aborrecía, todos los que podían encargar el trabajo. Y preguntaba usted que de qué crítica hablamos. Aquí alguien dijo hace un momento que hay que distinguir entre el opinar y el hacer crítica. Yo creo que el crear, tú preguntabas cómo se hace un crítico, cómo se forma un crítico, es algo realmente imposible de responder. Ese debiera ser un tema para toda una reunión del salón. ¿Cómo se crea, cómo se inventa una crítica? Hace 4 años o 3, no sé, vine a Bogotá invitado a dar unas pláticas y yo dije exactamente lo que tú dijiste, que todas las teorías de la arquitectura son datadas, tienen fecha de caducidad. Y pensando en esto, yo les dije que puesto que todo era discutible, las teorías de la arquitectura, les proponía 3 puntos de valoración para saber si un edificio triunfó o fracasó, y que eran 3 ideas en las cuales creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor lo verdadero que lo falso, que todos estamos de acuerdo en que es mejor lo justo que lo injusto, y que todos estamos de acuerdo en que es mejor lo bello que lo no bello. Y les propuse que sobre estas 3 bases, verdad, justicia y belleza, apoyáramos nuestro intento de crítica arquitectónica. No es el momento para extenderme en esto, y para terminar solo le digo que en mi cabeza es imposible pensar en América Latina sin incluir el Caribe. Es decir, para mí es uno y lo mismo. Me disgusta muchísimo cuando se habla de América Latina y el Caribe. Es América Latina insular y no insular, pero es la misma América Latina. Es la misma, como alguien llamó hermosamente, la misma América Morena. Eu manifestei o quanto eu entendo que crítica de arquitetura ela tem um papel de interface social, de discutir questões que são da nossa disciplina, da nossa prática com a sociedade. Também ouvi, não só hoje como anteriormente, se falando muito uma crítica radical sobre a arquitetura do poder, a arquitetura que expressa o poder. Eu entendo que, na verdade, toda e qualquer arquitetura construída, ela não expressa o poder, ela expressa, na verdade, o embate do poder. Dos vários grupos, das várias coalizões que são feitas
duradouramente ou provisoriamente. Nesse mês, 2 meses atrás no Brasil, tivemos uma manifestação espontânea que não tínhamos noção que poderia ocorrer, que foi uma coalizão momentânea e teve implicações, inclusive, em decisões centrais em Brasília por parte da nossa presidente. Nesse sentido, eu tenho um exemplo que eu gostaria de falar. Eu teria dezenas de exemplos, mas no portal Vitruvius, não agora, mas já tivemos uma interface muito grande. Um exemplo apenas. Em São Paulo, nós temos o Parque do Ibirapuera, que todo mundo conhece, os edifícios de Oscar Niemeyer, e temos um edifício que não é do Oscar Niemeyer, que é o Planetário Municipal. Esse edifício, depois de muitos anos, como não era de Niemeyer, estava meio abandonado, ele foi restaurado. Durante o restauro, no final do restauro, o arquiteto encarregado entrou em contato comigo, como editor, responsável pelo Vitruvius, dizendo que o projeto de restauro estava péssimo, muito malo. Eu dei espaço para esse arquiteto, ele se expressou num artigo que teve muita repercussão, e o próprio secretário do Meio Ambiente do município de São Paulo, da Intendência, entrou em contato com a gente, dizendo que nós, como editores, tínhamos interesses escusos. Mesmo assim, o resultado foi que todo o trabalho já feito foi desmontado, o restauro foi feito, novamente, segundo como dizia o projeto de restauro dos arquitetos. A história não acabou. Passado 1 ou 2 dias da decisão do restauro, já encaminhado, o próprio arquiteto voltou ao contato e pediu para que a matéria saísse do ar, porque o que lhe interessava, que era o restauro, já tinha sido consagrado. Obviamente, até hoje essa matéria está no ar, porque não cabe a uma crítica engajada responder a um interesse específico, mas colocar, participar do embate, participar do jogo pela busca de decisões que sejam melhores para a cidade. Creio que aí o crítico de arquitetura tem o seu papel, porque ele pode falar de uma maneira embasada, com conhecimento crítico, teórico e prático, sobre as melhores decisões para as nossas cidades. Bueno, yo celebro que en este SAL le hayamos podido dar el espacio a la crítica, porque en el SAL de Brasil no fue posible. Y yo creo que es un tema que ya era necesario que se diera en un seminario de este tipo, y la trascendencia que puede tener la crítica tanto para las revistas de arquitectura, que es un medio tradicional donde se difunde una obra, pero donde también se analiza en el mejor de los casos y donde muy pocas veces se llega a la crítica verdadera. Entonces se hablaba un poco de qué tipo de crítica, ¿no? La crítica especializada que está en las revistas de arquitectura o la crítica que está en los medios periodísticos. Y eso creo que nos lleva a una pregunta que es importante hacerse sobre el impacto que buscamos en nuestra crítica. Yo creo que en los dos espacios hay un impacto positivo si es que realmente se llega a la crítica, porque en las revistas hay un público que son los estudiantes, que son los profesores, y donde puede haber un diálogo, una retroalimentación en esa discusión sobre lo que consideramos una buena arquitectura. Y en el caso de lo periodístico, como yo seguía a Fernando González Cortázar en sus columnas por muchos años, en 1+1 en La Jornada, y seguía a Manuela Rosa. Yo creo que los críticos que se desarrollan en esos ámbitos que a veces se consideran como no importantes porque es periodístico y porque no es técnica la observación, es muy importante. Entonces, yo les preguntaría, y aquí voy a poner un dedo en la llaga para los colombianos, porque hay un proyecto muy polémico que es la Biblioteca de España en Medellín, que fue muy cuestionada, muy criticada por los arquitectos, por la crítica especializada.
y según tengo noticias, que eso sí no lo puedo firmar, no lo puedo, pero que el impacto social de esa biblioteca fue muy fuerte. Entonces, ¿qué decimos ante eso? ¿Muy fuerte positivo o muy Sí. fuerte negativo? Positivo, o sea, que hay una respuesta positiva. Entonces, ante esas iniciativas, ¿qué papel jugamos nosotros como críticos? Mira, Alejandro, perdón, es una respuesta de medio minuto. Las revistas y las publicaciones de arquitectura están llenas de edificios que los críticos alaban y los usuarios maldicen, y viceversa. Bueno, yo es un poco también sobre este tema y algo que ya hemos conversado Fernando Díez y yo, que tiene que ver más con las revistas, no con esta presencia en los diarios, que es muy importante, muy necesaria, porque es una presencia mucho más amplia, que tiene más repercusiones, pero también ante el mundo de sobre todo los estudiantes de arquitectura, la presencia de ciertas obras puede ser preocupante por el mensaje que estas obras dan. Yo siempre recuerdo esta frase de Pierre Van Gogh que decía: los arquitectos ven, no leen. Y entonces, si la portada de una revista es una obra que cuando uno la visita físicamente se está cayendo a pedazos, pero la foto quedó muy bien, quien la va a ver en el resto de los países va a pensar que es magnífico y que así se debe de hacer la arquitectura. Y probablemente al interior se explique que ese edificio se está cayendo a pedazos, que es muy mal y no funciona. Normalmente la mayoría de arquitectos, de futuros arquitectos, van a ver, no van a leer. Entonces creo que ahí, y eso es parte de esta discusión que seguiremos teniendo y me encanta tenerla, esta discusión, bueno, yo le he tenido a muchísimos editores, hablo desde Luis Fernández Galeano a muchos otros, les he escrito para decirles: me pareció horrible que hayas publicado esto por esto y aquello, o te felicito porque me parece muy bien, también esas cosas hago. Pero creo que sí, en los editores de la revista, en esta parte que tú pusiste muy claramente de seleccionar o de curar, es muy importante ver qué se muestra, además de la crítica arquitectónica que lo acompaña, pensando que hay muchas personas que piensan que porque está en las páginas de una revista, y ya no se diga la portada, la obra está consagrada, es algo que se debe de seguir. ¿No? ¿Van a hablar por allá o ahora que yo quería comentar una cosita de lo que dijo Alejandro Ochoa? Se refería a la Biblioteca de España de Carlos Mazarquín de Medellín, para que no hubieran tratado exactamente de acordar la referencia. Y ahí los juegos, artículos, bandas, como en el Villar, que tienen que ver con las imágenes, no con la iconicidad, sino con las imágenes de fama o de éxito que transmiten los medios de comunicación. La Biblioteca de España, efectivamente, a la gente pues, veía ahí unos cubos negros forrados, raros, no sabía qué pensar, los habitantes de la ciudad. Pero cuando en Arquitectura Viva lo publican y Fernández Galeano dice que es una de las 3 mejores obras de arquitectura que se han hecho en el mundo, la gente, porque así fue, entonces el señor de Medellín, que decía, bueno, me parece que es una caja negra medio torcida, pero si este señor de España, es decir, si ya estamos, las favelas, los barrios, las comunas de Medellín, ya nos volvimos famosos y somos importantes en España, es porque esta cosa debe ser muy buena. Pues no es porque la comunidad haya desarrollado un sentido de pertenencia tremendo por la biblioteca, sino porque haber triunfado en el exterior era un objetivo que convenía a la alcaldía, al arquitecto, a todo lo que empezaron a inflar toda la resonancia arquitectónica. Entonces, en ese contexto uno dice, bueno,
es que verdaderamente se trata de una gran obra de arquitectura, como piensa Fernández Galeano, o se trata de una caja en drywall forjado en una piedra negra que se cae cada 2 meses, como pensamos muchos en Colombia, y el pobre usuario pues no sabe qué pensar, porque aunque le parezca horrible, no se atreve a decirlo, porque pues quedaría como un ignorante espantoso contra los que sí saben, que ya dijeron que era consagrada por 3 obispos y identificada por la gran prensa especializada del mundo. A propósito de lo que dice Silvia y la pregunta de Alejandro, hablo desde aquí atrás, en la parte de atrás también se piensa. Quiero retomar lo que decía Fernando Díez sobre la preocupación del retiro disciplinar frente a lo que no se considera como arquitectura, que da un porcentaje muy alto, y como las estadísticas sirven para eso, para dar más fe a la afirmación, no sabemos de dónde sacó el porcentaje del tanto por ciento que no se considera arquitectura, tiene que ver con algo que también ayer dijeron, y es cuando decían que el comercio también es cultura, y eso tiene que ver con el relativismo cultural. Y lo que Harold Bloom habló, la pérdida del canon. Todo es válido, toda la cultura es válida, toda la arquitectura es válida, y eso es la pérdida de densidad del canon y la pérdida de densidad de la crítica y de la forma de comunicación. Y en ese sentido, el relativismo llevamos a validar cualquier cosa, porque el marketing a través de los medios, que han aprendido muy bien los actuales arquitectos, que se han vendido en el mundo y se han posicionado en el mundo. Y ahí es donde aparece ese relativismo crítico de las revistas que no hacen curaduría, como decía el mismo. Es más, mandan los textos, mandan sus proyectos, pagan sus fotógrafos y los publican. Tienen sus escribidores para que les hagan la apología de su obra. Pagan en dólares en ciertas publicaciones mundiales. Entonces ahí es donde aparece esa idea de que al aparecer publicado, el estudiante de arquitectura, la comunidad, etcétera, valida ese proyecto como real, cierto, contundente, valiosa arquitectura. Como dice Silvia, seguramente ellos son más inteligentes que nosotros, y si aparecen por allá, debe ser por algo. Entonces entra esa pérdida de juicio crítico en lo que yo llamo la dictadura del proyecto. Dictadura del proyecto que se ve en la revista. San Esteban mostró cómo se va perdiendo la construcción discursiva por el proyecto y la imagen. No hay un equilibrio entre uno y lo que se refleja en la academia. ¿A qué estudiante le interesa teoría de historia crítica, que es un relleno, cuando lo importante es el taller de proyectación y diseño, y lo que importa es ahora el render? Y todo el mundo sale corriendo. O sea, yo ya va a terminar, por allí ese hecho. Entonces ahí viene la comunicación de la crítica en círculos especializados y en círculos alternativos. Quienes más hicieron esfuerzo en esfera pública, se discutió lo de Biblioteca España y fue muy importante. Habría que en Colombia ese tema de la Biblioteca España es fundamental, es crucial, porque muestra el distanciamiento entre el juicio crítico de bienales y eventos internacionales que premian a partir de imágenes y de decires, y no de procesos de apropiación, no de procesos de reconocimiento. Entonces también están cayendo en ese sentido. Y la Biblioteca España, les cuento que se acaba de hacer un estudio y vale más repararla que volverla a construir. Y entonces la pregunta es, ¿eso es arquitectura? Solo la imagen y la pérdida de la tectónica, la densidad de la materia, la funcionalidad, etcétera. Eso no es. Discúlpenme la intervención, pero no me podía quedar con este invitado.
Esa es una mejor falta para eso. Tenemos tiempo para una sola pregunta más, quizás para dos. Pueden ser dos. Beatriz y después don Mariano, por favor. William, claro, perfecto. Yo quisiera volver sobre lo que estaba planteando Luis Noel sobre la responsabilidad del proyecto que aparece en las revistas. No hay crítica sin juicio. De hecho, la definición del diccionario de la palabra crítica remite directamente a la palabra juicio. Si acogemos la tesis del arquitecto Felipe Díez, según la cual la selección per se constituye una forma de crítica, me pregunto, ¿es lo mismo seleccionar arquitectura que criticar arquitectura? Bueno, son dos tareas simultáneas, probablemente. En el caso nuestro lo hacemos las dos cosas. A mí, en las revistas de arquitectura, piden a los arquitectos que tengan la amabilidad de proveer sus planos, sus proyectos, las fotos de sus obras. En mi caso no he conseguido que nadie me pague. No, tampoco lo hemos buscado, ¿no? Aunque es verdad que algunos arquitectos creen que es la manera de salir publicado en las revistas. Pero creo que no, es decir, que el público lo percibe, el público percibe la credibilidad, es decir, la honestidad de la curación. Ahora, tú le pides a los arquitectos que te presten sus obras para publicar. Entonces, la posición de una revista de arquitectura que quiere publicar las noticias que suceden de interés, las discusiones relevantes, no puede ser solamente, digamos, la de pedir a este arquitecto su obra y después decir, mira, tu obra es una desastre. Esto es muy difícil de hacer. Voy a dar un caso, voy a contestarle de otra manera, voy a seguir nuestra discusión con Luis Noel. Cuando nosotros publicamos el Museo de Sumaya, y nos pareció una obra ideal para poner sobre el tapete el problema de la arquitectura y el poder, para que esto sea una discusión. Y viendo la afección de nuestro colega, creo que he tenido éxitos. Yo tenía a mano el artículo de José María Montaner sobre el Museo de Sumaya, que es terriblemente crítico de la condición contextual del encubrimiento de un desarrollo comercial que fue presentado incluso aquí. Le dije, mira, José María, vamos a hacer así. Yo voy a publicar el museo en el número tal, y en el siguiente número vamos a publicar tu nota crítica. Pero en este número me gustaría publicar tu ensayo sobre arquitectura y política, porque me parece que contribuye a la discusión. Y así hicimos, porque me parece de mal gusto que en el mismo número y acompañando la obra, que gentilmente un arquitecto te ha cedido, porque se la has pedido, le digas que la obra no merece publicarse, digamos. Entonces, me parece que es una discusión que tiene dos partes. En este caso particular, yo escribí un ensayo crítico, pero general, respecto de la arquitectura del poder. Y en el siguiente número hicimos el conscriptum de José María Montaner, sobre el Museo Sumaya en particular. No hicimos uno sobre la televisora china de Kolkha, pero ahí hay otra distancia, y yo me sentí libre de decir que el museo, el edificio de Kolkha, representaba el poder literalmente, mostrando que podían construir un edificio 2 veces más caro que su vecino, que me parece lamentable, pero creo que no hace falta decirlo, lamentable. Me parece que esa es una conclusión que hay que dejarle al lector, porque si no es subestimarlo, es pensar que él no puede juzgar, que él no sabe mirar, que él no sabe interpretar, que él no puede ver el Museo de Sumaya, que debemos censurarlo. Yo creo en el lector, yo lo respeto. Yo entiendo que él tiene un juicio tan bueno como el mío. No sé si no hay algo más que
Yo quería, con lo que nos pide Alejandro Ochoa, con las de los colombianos, específicamente con el edificio de la Biblioteca España en Medellín, donde, pues sí, él dice que se sabe que los usuarios se han apropiado de él. Lo que pasa es que estas bibliotecas han sido hechas en lugares muy carentes de recursos, de equipamientos. Entonces llega un edificio de biblioteca y necesariamente la gente se lo va a apropiar. Pero quiero enfatizar algo que decía Luis Fernando, los decides de los arquitectos. Es decir, al lado de las imágenes fantásticas que se pueden hacer con los renders o con la fotografía, también ha habido, se está dando una moda, o digamos el arquitecto hace unas memorias donde dice que con esa biblioteca le va a dar la cultura a las personas que no la tienen, lo cual me parece de una completa agresión a toda una gente que ha vivido allí, que conoce su sitio y que además entonces aparece como el salvador para una comunidad que no ha tenido esas posibilidades. Entonces desde ahí creo que hay un tema también de que las personas que reciben los concursos, pues les llegan todas estas memorias llenas de palabras supremamente interesantes y se les da el premio, no sé por qué otros motivos. Pero me parece que eso también es muy importante y me uno pues también a todas las otras cosas que se ha dicho. Esas bibliotecas están en un sitio de Medellín que tiene una posibilidad, por ejemplo, visual maravillosa, está completamente negada. Además de todo el tema de la parte arquitectónica que la que hace hablar. Entonces era para eso, un poquito también la memoria que se inventan los arquitectos para presentar estos proyectos que creo que ahí también hay que avanzar. Me gustaría preguntarle a los colombianos, y luego lo hablamos porque no hay tiempo para discutirla, si el edificio estuviera perfectamente construido y el arquitecto fuera una persona encantadora, ¿fuera una buena obra? Luego hablamos de eso. Con Mariano, por favor. Ayúdenme a... en primer lugar, agradezco muchísimo a lo que hemos escuchado en este país. Creo que nos motiva a pensar, la verdad, que nos hace muy bien a los arquitectos pensar. No siempre lo hacemos. Soy de los que además valora mucho el edificio que está tan cuestionado y tan discutido. No porque lo haya dicho ninguna revista. Por otra parte, me parece que la crítica, y confieso que todo juicio, que creo que lo decía Croce, todo juicio es juicio histórico, de manera que está revisión permanente. Eso la tengo clara. No tengo por qué pedirle a las revistas que piensen como yo. Si las revistas tienen que hacer críticas o tienen que demoler un edificio, yo lo haría, aviso, por mi modalidad. Hijo de gallega y nieto de vasco, soy una combinación explosiva. De todas maneras, no les voy a pedir a todos que piensen como yo y actúen como yo, ¿verdad? Porque lo que sí me parece que la crítica, si se pretende hacer crítica, lo primero que tiene que hacer la persona que la practica es explicitar cuáles son sus parámetros, porque objetividad no existe. No existe. Lo más que podemos hacer por respeto propio y respeto a los demás es explicitar desde qué punto de vista yo parto para valorar una obra como la que valoro de Massanti porque tampoco es Massanti solo. Es un equipo interesante, está haciendo, creo que genera mucho pensamiento, no todo lo que vi de él, todo lo que pone me convence igualmente. Pero eso es un aspecto que se lo podemos exigir a las revistas, no solo a las revistas, también se hace crítica a través de la televisión, poquísimo. A veces se hace crítica a través de los periódicos, un poco más, y valoro mucho la crítica que se han hecho de lo poco que yo conozco de los países que están fuera de la región a la que uno accede con más facilidad, ¿no? De pronto existe en el Caribe crítica de ese orden que yo no la conozco. Y eso es típico de las limitaciones que hemos aceptado pasivamente los latinoamericanos y somos capaces de deglutir mucho más de lo que pasa en Japón y Estados Unidos, ahora menos, pero hay que ver lo que nos vendieron, lo que nos vendieron, arquitectos que no existieron nunca y que fueron aplaudidos genéricamente, es una vergüenza, eso es lo que pienso yo, no todo el mundo piensa igual. Pero me interesa mucho lo que dijo en base a esto,
Además tenemos uno de los jurados del concurso ese, que si quieren, ya pidió la palabra, a lo mejor pues debe explicar cuáles son sus parámetros. De todas maneras, me interesó mucho lo que dijiste,